agradecemos de veras mucho su asistencia, su participación, las preguntas que le han hecho a los ponentes, a la gente que estamos participando. Vamos a continuar ahora con esta mesa de trabajo y vamos a iniciar con el trabajo Aportaciones del psicoanálisis en la subversión del sujeto denominado con discapacidad. Este trabajo lo van a presentar la doctora Sardel Jacobo y la maestra Maribel Paredes. La maestra Sardel Jacobo trabaja aquí en nuestra escuela desde hace muchos años, pertenece a la UICSE y también trabaja en el área de educación especial. La maestra Maribel trabaja en el sistema de universidad abierta y a distancia y participan ambas en el proyecto multidisciplinario de investigación en psicoanálisis. Vamos a dar la palabra. Buenos días a todos. Quiero empezar el trabajo con una cita que recién encontré de Néstor Brownstein y que creo que a propósito del contexto que estamos trabajando es muy interesante. Dice: hay autores, muy pocos, que son maestros. A ellos jamás se los supera, no se les puede dejar atrás. Su enseñanza obliga una y otra vez a lo que efectivamente dijeron y permitir que sus dichos nos transformen y nos hagan ser otros, distintos. Su lectura es un acontecimiento, forma parte de nuestra historia. A mí me gustó mucho esta cita porque creo que representa muy bien el por qué 100 años después, hace algunos años celebramos los 100 años de la interpretación de los sueños, ahora los 100 años de Totem y Tabú, y seguirán 100 años de, ¿no? Y ¿por qué Freud sigue siendo vigente en 2013? Lo comentábamos ahorita, por todas las posibilidades que da de lecturas y de reinterpretaciones, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso, que vamos a trabajar el tema de la discapacidad, nos interesa resaltar una serie de reflexiones a las que hemos llegado a partir en esta ocasión de los textos, concretamente Totem y Tabú, que es el tema de las jornadas. Para diversas disciplinas, la constitución subjetiva se presenta como un tema de debate. ¿El hombre es un ser producto de lo social? ¿O es la sociedad un conjunto de individuos? ¿Qué o quién constituye al sujeto? ¿Será lo social? ¿Será lo individual? En psicología, por ejemplo, Vygotsky lo plantea fielmente con todas sus letras. El hombre es producto de los procesos sociales y lo psicológico se constituye a partir de las relaciones interpersonales mediadas por el lenguaje. Y en todo esto, ¿qué es lo original que aporta Freud para pensar al sujeto? ¿En qué radica este abismo entre psicología, antropología y psicoanálisis? Lo comento porque cuando acá y en otros espacios de psicoanálisis se dice el lenguaje, no siempre se aclara que cuando decimos el lenguaje no nos referimos al habla, bla, 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 ¿no? Sino que tiene otra dimensión que no es exactamente la misma que la psicológica, ¿no? Es conocido que hay una serie de textos que han sido llamados de forma, según mi opinión, ingrata, como sociales dentro de la producción freudiana. El más famoso es el que da título a estas jornadas, Totem y Tabú. Para algunos, esto representa un intento, incluso la aprobación para pensar un psicoanálisis social, muy a la manera de la psicología. Así como hay psicología educativa, psicología clínica, psicología social, parecería que algunos piensan que habría un psicoanálisis clínico, un psicoanálisis educativo, un psicoanálisis social. Yo creo que esto es incorrecto. Provisionalmente yo no lo creo pertinente. Hay que pensarlo detenidamente, hacer otra vez, todas las veces, varias lecturas. Y es que hay que recordar, como diría Susana Berkovich, que si bien a Freud le caben muchas lecturas, como estamos viendo ahora en este contexto, no cualquier lectura. Me parece que el adjetivo social está laxamente usado
para calificar una serie de textos en los que se aborda la constitución subjetiva y sus repercusiones al convivir con trato social mediante de un sujeto con otros. Propiamente, en psicoanálisis me parece que es más pertinente usar contrato social que cultura o sociedad cuando de psiquismo hablamos. Y es que no lo olvidemos, Freud se basa en la premisa de Hobbes sobre el contrato social, según la cual los individuos son sacrificados por la comunidad. Es decir, en el centro está el pacto. De este modo, para Freud, la cultura es sobre todo un instrumento para regular las relaciones intersubjetivas. Lo que Freud va a buscar en el análisis de datos que le vienen de la antropología presentados en Tótem y Tabú son las regularidades en las culturas que los antropólogos analizan. Esa regularidad se llama prohibición. Al último, eso es lo específico del texto de Freud. Cualquier cultura produce sujetos, no por su estructura social, que puede variar como lo muestran varios estudios antropológicos, sino por la negación de la descarga pulsional directa. Entonces, si el Edipo es universal, si los datos supuestamente etnográficos que cita Freud en Tótem y Tabú son o no verídicos, es una controversia ociosa, por lo menos desde el psicoanálisis, ya que lo verdaderamente primordial es que hay algo de universal en todas las culturas, la prohibición del incesto, esencia del contrato social. Entonces, es importante señalar que no se habla de lo mismo cuando decimos social desde la psicología o desde la antropología que lazo social. Lo social implica una estructura gestáltica que tiene ciertas leyes de funcionamiento y que las distintas escuelas en psicología, antropología, sociología, etc. han planteado una gran diversidad de modos de abordaje y estudio, mientras que con lazo social debe entenderse, al menos desde Freud, como ligazón libidinal entre sujetos, que permite justamente la estructura subjetiva. Freud presenta una noción estructural del sujeto como inserto en una cultura conformada por lazos libidinales. Más que textos sociales, se trata de trabajos que intentan dar cuenta desde el lazo social de las configuraciones y de la estructura subjetiva del psiquismo, que tiene repercusiones en la cultura y viceversa. José Velasco señala que no es lo mismo decir ser social que ser atravesado por lo social en tanto ley. Esto es lo que define el sujeto del que hablamos en psicoanálisis. El sujeto no es producto entonces de lo social, sino de lo simbólico, es decir, de esta cuestión de la ley y del pacto. Tanto Tótem y Tabú como El malestar en la cultura son textos que apuntan a explicar el lazo social como condición necesaria para producir subjetividad. Ahí quizá, bueno, yo encuentro una diferencia con la posición del doctor que escuchamos hace rato, ¿no? En ese sentido de qué es lo que Freud intenta mostrar en estos textos. La dimensión pulsional, que es la que va a regular el contrato social, solo puede entenderse y ubicarse en su justa dimensión, introduciendo, como lo hizo Freud, la afirmación de que solo existe una pulsión, la de muerte. Lo que hasta entonces se agrupó bajo el rubro de pulsiones de vida, regidas por el eros, puede pensarse a partir, por ejemplo, del malestar en la cultura, como aquello que permite el lazo social, pero que no parte más que de una defensa contra la pulsión de muerte. Entonces, una vez más, afirmo que hay que pensar en lazo social libidinal como lo que permite la convivencia entre sujetos. Los efectos de esta forma sui generis de plantear la configuración del lazo social cuestionan no solo la mirada social del hombre, sino incluso la biológica. Por ejemplo, pensaba en esta cuestión de si el asesinato del padre es natural, ¿no? Que fue una afirmación por lo menos para mí provocadora, ¿no? Porque hasta donde entiendo el paradigma biológico, evolucionista, darwiniano, propiamente dicho, es justo al revés, ¿no? En donde lo que impera es la ley del más fuerte, y entonces el más débil es el que es aniquilado de alguna manera en este orden natural de las cosas. Y justamente lo que va a romper con ese orden natural de las cosas es lo que muestra el Tótem y Tabú, cuando los hijos se organizan y deciden romper con ese orden supuestamente natural. Y entonces, lo que ya sabemos, ¿no? Asesinan al padre, pero lo interesante acá es que, muerto el padre, una vez que ellos se dan cuenta que
pues con el padre muerto desaparece ese lugar que ellos hacían, y se dan cuenta además que si alguien ocupa ese lugar de quien asesinaron, pues va a sufrir el mismo destino. Entonces es que ahí se posibilita un decir: no, nadie puede ocupar ese lugar del más fuerte, del que tiene acceso a todas las mujeres, el que, ¿sí? Sino que ahí es en donde se pacta una prohibición del incesto, bueno, todo lo que ya ustedes han estado escuchando, ¿no? Y entonces ahora se nos presenta ¿esto quiere decir que eso ya no exista? Pues, otra vez, ¿no? Somos seres sociales, convivimos armónicamente, no. A mí me parece que actualmente estamos, y es lo que muestra Freud, estamos en ese eterno conflicto entre lo biológico y lo social. O sea, por un lado, esta tendencia cada vez más clara de... yo le decía a mi compañero ahorita un poco, es como si estuviéramos buscando un padre primordial, ¿no? Cada vez más estos líderes que son cada vez más parecidos a ese padre primordial, en donde aquí mis chicharrones truenan y si no te aniquilo, ¿no? Y hay algo en nosotros que parece que buscamos, ¿no? Ese tipo de liderazgos y demás. Pero por el otro lado, toda esta parte cultural lo contradice, en el sentido de, no es cierto, nosotros no aniquilamos al más débil. Las minorías, por lo menos en nuestro caso que trabajamos el tema de discapacidad, no es cierto que aniquilamos, ¿no? Al contrario, se hace una serie de cosas para proteger, salvaguardar, etcétera, a quien nosotros consideramos discapacitado, y sin embargo nunca se logran del todo. Ahí, ¿no? O sea, convive pues esta cuestión biológica de el más fuerte, el otro es el más débil, hay que aniquilarlo, y al mismo tiempo, no hay que aniquilarlo, hay que, ¿no? Pensaba ahora las cosas que están pasando en el país con las inundaciones y demás, ¿no? Si convivíamos en un orden natural, ¿qué pasaría con todas esas personas? Bueno, ya, ¿no? Se murieron, ¿no? El más fuerte es el que sobrevive. Y lo que hacemos es lo contrario, ¿no? Ahí vamos y buscamos la manera de ayudar al más débil o al desprotegido y demás. Bueno, entonces, el lazo social se constituye ya no a partir de la ley del más fuerte, ni siquiera del más capaz, sino a partir de un pacto prohibitivo de descarga funcional, en cualquiera de sus formas, incluyendo el dar muerte al otro semejante. Y ahí entonces se abre la interrogante de, en esta relación conflictiva entre un orden supuesto natural determinado biológicamente y un desorden social constituido subjetivamente, se plantea la interrogante de ¿y quién o qué representa lo semejante? ¿No? Porque me parece que ahí está el conflicto, es decir, ¿y qué entiendo por semejante? ¿No? Cuando los hijos pactan no matarse entre ellos, no tener acceso a ninguno de ellos, a todas las mujeres y demás, es por establecer una semejanza, ¿no? Pero no está claro quién es el semejante. Y otra vez hay una conflictiva ahí de decir, bueno, sabemos en psicoanálisis que lo semejante solo puede constituirse a partir de lo diferente, es decir, este corte entre el yo y el no yo, este corte entre la madre y el hijo, ¿no? Lo hemos escuchado varias veces acá, esta separación que marca una diferencia es esencial para producir subjetividad, pero si esa diferencia se hace grande, el otro se convierte en un otro tan radical que amenaza. Al contrario, si el otro se convierte en un semejante demasiado semejante, entonces también amenaza, angustia. Esto es lo que Freud les llamó el narcisismo de las pequeñas diferencias. Cuando la semejanza es tal que uno corre el riesgo de perderse en el otro, entonces, como digamos, voy a hacer una caricatura, pero es como los pines se llaman, ¿no? Si se alejan, pierden calor, pero si se acercan demasiado, se espinan. Entonces es esta
cuestión de lo diferente y lo semejante en constante conflicto. Bueno, tenía yo algunas otras cosas que voy a súper resumir porque lo que tiene por decir Sardel me parece que es esencial. En esta cuestión de lo semejante, entonces, y lo diferente, y concretamente pensando en la discapacidad, nosotros pensamos que lo que interviene un poco en esta relación con la discapacidad como lo otro radicalmente diferente, entre muchas otras cosas que por tiempo no vamos a trabajar acá, tiene que ver con una cuestión relacional, es decir, no se trata de que el otro es diferente porque biológicamente, ¿no? Porque le falta la vista, le falta un brazo, le falta algo para ser mi semejante, sino es una cuestión de relación, de cómo me relaciono con el otro a partir de una diferencia o una semejanza. Y los efectos pueden desplegarse en fantasmáticas sociales, familiares, incluso terapéuticas, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión familiar, ¿no? La relación entre estos padres que de pronto se topan con la noticia de un hijo discapacitado y toda esta fantasmática que se empieza a jugar alrededor. Ayer, cuando Lidia hablaba de cómo a veces el joven queda atrapado en esta mirada gozosa de los padres, ¿no? De eternizarlo como hijo, bueno, es un poco también lo que pasa con el niño discapacitado, pero con un riesgo mayor, porque en esta cuestión que decía del cuidado del otro diferente y demás, este niño que ha sido denominado con discapacidad, que ha sido enclaustrado en esa palabra discapacidad, corre el riesgo de eternizarse en ese niño que requiere cuidados, ¿no? Jóvenes de 30 años que tienen alguna discapacidad y que tienen que usar pañal, por ejemplo, ¿y quién les cambia ese pañal? ¿No? O tienen que ser alimentados por un otro, ¿no? Y entonces se vuelve un poco complicado el que este chavo pueda salir de ese significante discapacidad. Entonces, bueno, para terminar de darle la palabra a Sardel, quisiera solo resaltar que subjetivar la discapacidad es pensar la discapacidad desde el psicoanálisis, implica poner un sujeto ahí, es decir quién habita ese cuerpo, en algunos casos grotesco, en algunos casos inmóvil. ¿Hay alguien ahí o es solo una forma en falta, ¿no? De falta de vista, de falta de movilidad, de falta de algo que pues está simbiotizado con la palabra discapacidad, ¿no? El niño con síndrome Down es un niño síndrome Down, y entonces el niño síndrome Down tiene estas características, ¿no? Y no solo a nivel neuromotor, sino esta es su personalidad, así son, eso es como un horóscopo, ¿no? O tenemos chance de hacer hablar a ese sujeto que habita ese cuerpo, cómo lo habita, desde dónde lo habita, ¿no? Qué posibilidades de discursividad hay ahí que no son necesariamente las de la discapacidad en la que está atrapado. Y bueno, pues entonces habrá que otorgarle un lugar de escucha no al síndrome, sino al síntoma. Es ese sujeto atrapado en ese cuerpo, alguien posibilitado para sintomatizar que incluso la misma discapacidad se puede volver un síntoma. Bueno, con esto yo quisiera terminar y darle la palabra. Pues miren, quise aportar porque ayer y lo escribí, lo tuve que reescribir en función de ayer. La verdad es que gracias a ustedes por acudir a este llamado y a mis compañeros que organizaron este gran evento que retoma una de las grandes tradiciones en Iztacala, el diálogo. El diálogo tiene el valor máximo de que posibilite pensar y intenta permitirnos reformular los problemas o bien las preguntas.
Quisiera de entrada reivindicar algo que me sucedió, más que lo que me sucedió en la mañana, retrabajando el texto en función de lo de ayer, se me fue viniendo lo que ocurrió en Iztacala como ejemplo de Totemitabu. O sea, algo sucedió en Iztacala en su origen, que también implica un origen a veces olvidado y cancelado. Iztacala ofreció una forma nueva de formación de psicólogo por allá en los 70s. El conductismo aparecía como la guía conceptual, sin embargo, y curiosamente, Ribes tenía muy claro qué quería hacer el psicólogo. El psicólogo tenía que incidir en la realidad y en los problemas de la realidad. Y por ello todas las áreas contemplaron su práctica, porque se tenía una prioridad y la formación implicaba que los estudiantes tenían que empezar a entrar en contacto con la problemática de la realidad. Recuerden que estamos en los 70s y tenemos la impronta del 68. Fue justamente al sumergirnos en las prácticas que requerimos reformular la aproximación y ver de nuevo los problemas, la realidad y su solución. El conductismo ahí en las prácticas probó su límite. La tensión se generó al intentar mover un pensamiento por una pluralidad y ahora tenemos por de facto, aunque no curricularmente de manera oficial, sí tenemos la pluralidad en Iztacala. Si este evento nos convoca al homenaje de Totemitabu, bien diríamos que los hijos de Iztacala realizamos finalmente el pacto social y nos instituimos en una pluralidad. Y por supuesto ello implicó que destituimos al padre, y de lo que tenemos que cuidarnos es de no volverlo a instalar. No me refiero a Emilio Ribes, me refiero al cuidado de no volver a instalar al padre totémico. Porque Ribes, como dijo Maribel, ¿qué es un maestro? Ribes es un maestro. Siempre, y lo puedo decir porque fui testigo y fue mi maestro, siempre nos enseñó a pensar los problemas y reformularlos. Él mismo se movió de esquina a Schoenfeld, de Schoenfeld a Campos. Nosotros seguimos moviéndonos en la medida que la realidad nos convocaba a pensar de nuevo y reformular las cosas. Ayer Lidia decía que la función paterna implicaba que un padre diga un no, pero que también posibilite un sí. Y se habla del costo de la constitución subjetiva y de la deuda que instaura entre ese no y ese sí. Aquí vivimos el costo de intentar desplazar el padre, quiero decir, la forma conceptual de mirar los problemas como lo teníamos desde una única visión, los sujetos con los que lidiábamos en nuestras prácticas y sostener un lugar, no sin reconocer, por lo menos yo reconozco el legado de Ribes, siempre nos retó a pensar, nos hacía que pensáramos. Recuerdo vivir el proceso de cómo él mismo estaba repensando la teoría y armando sus 5 funciones y nos hacía copartícipes del proceso. Ubicaba problemas, los replanteaba, investigaba, pensaba. Y bueno, no sin tensión, aquí instalamos formas plurales de pensar, de preguntarnos de nuevo y de intentar resolver los problemas de otra forma. Finalmente, después de un periodo de una crisis, ¿verdad?, entre hermanos, entre colegas, firmamos un pacto implícito, lleguemos aquí en la pluralidad. Algunos retomamos la vía del psicoanálisis y me atrevo a pensar que tuvo que ver con la crisis que de lo conceptual se articuló con lo personal. En esa tensión buscamos alternativas, otras propuestas, pero también buscamos el diván. Ayer Joseph comentó que era una paradoja un evento de psicoanálisis en Iztacala. Yo no creo que sea una paradoja, es justo una muestra de cómo Totemitabu sigue vigente a propósito de este homenaje. Lo reactualizamos en carne propia, no solo en Iztacala, sino en nuestras vidas. Y bueno, ahora tendría que pasar a lo que realmente era el tema, de ver de qué manera el psicoanálisis nos hizo subvertir la posición del sujeto de discapacidad por el reto de ubicar otra posición, pero ahí sí no sé si... Sí, ¿no? ¿Sí? Ya Maribel nos planteó lo del lazo social.
y que este lazo social se construye no sin vicisitudes. Nos decía que a diferencia de lo planteado por Darwin, el lazo humano es un pasaje de la ley del más fuerte al pacto o contrato social. A partir de un pacto, a partir de una prohibición, no se puede descargar la pulsión en cualquiera de sus formas, incluyendo el dar muerte a otro semejante. Recuerden que Freud decía en el principio fue la acción, y la acción era el crimen. Por prohibirlo es que se puede formular el pacto y resulta el contrato social, principio de la civilización. Pero también emerge el deseo, y no olvidemos que la pulsión refrenada no quiere decir que se elimina, se mantiene. Estamos sin implicación en lo real y en lo humano. Primer interrogante: ¿la discapacidad es natural o es una resultante del lazo humano? Todas las aproximaciones, no solo sí, me refiero a las médicas e inclusive a las sociales, así lo plantean. La discapacidad es algo del orden de lo biológico natural. Hasta ya sacaron a los menores infractores que alguna vez estuvieron en el campo de la educación especial y incursionaron en la nueva clasificación de discapacidad. ¿Es bio, es sí o es social? Se diría que lo social a veces implicaba si la pobreza sí tenía como efecto irrumpir y digamos si quisiera surgir la discapacidad. Bueno, aquí tenemos el psicoanálisis que nos plantea, cito lo que dice Rondel, es en esta relación conflictiva entre un orden natural determinado biológicamente y un desorden social construido subjetivamente que se plantea la interrogante de a quién o qué representa lo semejante. En lugar de plantear la discapacidad como sustancia, que implicaría no ubicarnos como el ser de la persona con discapacidad, como algo naturalizado, sino el lugar que ocupa y el modo en que opera el significante de discapacidad. Es decir, lo ubicaremos como figura o posición de perjuicio, daño, falta. Es decir, un sujeto con discapacidad está en una posición de perjuicio, dañado, en falta, privado. Pero, ¿y cómo se instauró la figura o posición de perjuicio, de daño o de falta? ¿No se ha trabajado justamente en estas jornadas el lugar de la falta? ¿No ha sido este el eje articulador de la lucha y de muerte? Y de cómo a partir de resolver este gran enigma de la falta gira toda la aventura del sujeto en su individuación. El origen constitutivo implica la operatividad de la ley. ¿No remitía Freud a un trauma originario? ¿No es el Edipo una situación traumática, es decir, de perjuicio? La condición traumática implica que un daño, una falta, y como tal, se ha venido a producir por fuera del sujeto. Le viene del exterior. Ello evoca a que cualquier otro daño o perjuicio remita al origen y por ello se constituye el trauma. El perjuicio es entonces esta condición de trauma originario para todo sujeto social. El origen de nuestra constitución implica ya un perjuicio y eso lo demuestra el malestar en la cultura. Lo vemos inclusive en el caso de la discapacidad. Cuando el médico insiste en que es natural, alteración del cromosoma 21, problemas neuromotores, los padres buscan a toda costa los responsables de dicho daño. Tu familia, tu alcoholismo, mi culpa. Es decir, nunca ven lo natural. Difícilmente se asuma que el cuerpo puede venir en falta con respecto a una normalidad biológica. Ayer mismo Lidia nos planteaba la verdad enunciada desde el psicoanálisis. La normalidad no existe y sin embargo actúa implacablemente, actúa por la condición simbólica de la cultura. No remite necesariamente la discapacidad a su sombra y la sombra se vuelve sol, sol ciego que enceguece al proyectar justo el ideal fracturado. No es la discapacidad un cuestionamiento del ideal de la civilización.
Así entonces no se puede hablar exclusivamente del perjuicio, sino va acompañado con lo que contrasta el perjuicio. ¿De qué daño, de qué pérdida? Se tiene como fondo que el perjuicio nos habla del ideal frustrado. No es la discapacidad la figura del niño víctima sufriente de un daño infringido. No es el adulto que al sufrir un descalabro se precipita una caída y justo cae en posición de perjuicio, de daño, y se vuelve la imagen paradigmática del perjuicio. Entonces, la pregunta de origen que nos va a recordar a Sun, tomando a Goethe, favorito de Freud, en uno de sus escritos, el de Mignon, este sujeto, figura de perjuicio, lo ve tan perjudicado y la pregunta es: ¿qué te han hecho a ti, pobre niño? He aquí la posición de perjudicado. Ante esta posición, Asun nos dice: del exterior te han puesto en ese lugar, pero lo peor es que te encuentres identificado con esa posición. En este juego se trata de una tensión entre perjuicio, falta, daño, privación, mal que se ha hecho, y ojo, porque siempre viene de algo que el sujeto no buscó, ¿o sí? Entre esto dañado y el ideal, estamos en la dupla completud-incompletud. La falta de ser encuentra su ideal en su perjuicio, que será el principio de su propio cierre. Si se realiza que la falta se lleve a la idealización, se vuelve una posición de excepción. ¿Qué implica cuando el sujeto se identifica tanto con la figura de perjuicio? Se cierra en la posición, se identifica absolutamente ahí. Y el riesgo es que entonces diga: soy la excepción, ¿no dice la regla? Yo la excepción. ¿Qué implica? Que a partir de ahí pueda no renunciar ya a nada, me quedo en posición de perjuicio. Soy y seguiré siéndolo. Reivindicará la privación, es decir, yo ya no me privo de nada, no me exijan nada. He sido ya bastante perjudicado. Y lo peor para él y nosotros es que abre una deuda con los otros. Miren qué perjudicado estoy. ¿Qué van a hacer conmigo? Me deben el daño. Y ahí se hace un estilo de vida. Ojo, estoy hablando de discapacidad, pero estoy segura que está remitiendo a otra posición. El síndrome de excepción abre un crédito simbólico para el sujeto, dice Asun. Es decir, pone a los otros, actuales y futuros, como potenciales deudores, psicólogos rehabilitando, ayudando, armando programas para habilitar. El otro me ha hecho tanto que ya no se me puede pedir nada. Al contrario, espero que me repares, que el otro pague. O bien, el sujeto cae en la idealización de su posición, la depresión perjudicial. Y aquí es donde el psicoanálisis nos da el máximo aporte para repensar a la discapacidad o al perjuicio condición de subjetividad. Si se trata del perjuicio, la pregunta fue: ¿qué te hicieron a ti, pobre niño? Y fue la queja con la que se presenta todo el mundo si quiere ir al psicólogo, al médico. Uno está aquejado. ¿Qué hace la mirada psicoanalítica? ¿Qué hizo Freud? La formulación al sujeto inscrito en ese lugar, o los padres o los docentes, sería así más o menos: ya te han o te has perjudicado, y ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Ya estás ahí, ¿qué vas a hacer? Y ahí, justamente, la travesía que hace el psicoanálisis. Se desubica el sujeto de la posición de perjudicado. ¿Cómo hacerle para desubicarse, descolocarse de tal posición? Y como esto es justamente el meollo, ¿verdad?, del recorrido, diríamos, del aporte del psicoanálisis, es que quizá lo primero que tenemos que hacer es nosotros mismos
prevenirnos de empezar a colocarlos en la clase especial y diferenciada. Es decir, nos volvemos cómplices de la miserabilidad que la figura ya de por sí arrastra. Al nosotros confirmar que trabajamos con la discapacidad, pues lo reafirmamos. Y claro que nosotros nos afirmamos en justo lo que al otro le falta, nosotros tenemos para darla. ¿Qué tan buenos psicólogos seremos? Bueno, el que mejor rehabilite. Y en la medida en que quieras rehabilitar van a ver que si entran por un lado a la inclusión, por el otro lado reafirman la exclusión. Y ahí está la práctica de todo el paradigma de integración e inclusión que nos muestra una y otra vez cómo vuelve la marca de la discapacidad con nuevos rostros, con nuevas palabras. El niño teletón, el niño ne, siempre el otro es del perjuicio. Como ya el tiempo se acabó, ahora sí los dejo con el enigma que hacer, por lo menos en el tiempo y espacio de preguntas. Yo sí tengo una propuesta desde el psicoanálisis que hacer al respecto. ¿Sí? Bueno, gracias. Bueno, vamos a pasar al siguiente trabajo, que es Tótem y Tabú, el problema de la ley. Este trabajo lo va a dar lectura al mismo el maestro Emiliano Lezama. El maestro Emiliano Lezama también pertenece al proyecto de multidisciplinario de investigación en psicoanálisis y al área de la carrera de psicología, que es el área de psicología social aplicada. Bueno, le damos la palabra. Pues muchas gracias por su presencia, y bueno, es un trabajo que implica más un conjunto de preguntas y que tienen que ver pues con la cuestión de esta reflexión que estamos haciendo sobre Tótem y Tabú. Bueno, de principio les quisiera plantear, para tomar dos ejemplos, que implican formas diferentes de lo que se busca cuando nos remitimos a la cuestión de los textos, ¿no? Y quisiera poner dos ejemplos con respecto de dónde parte Freud para el desarrollo del Tótem y Tabú, pero que sin embargo también es tomado para otras propuestas. Si usted revisa Tótem y Tabú, la cuestión de los fundamentos, los datos de donde toma Freud, la cuestión de la antropología para fundamentar o para tratar de inventar esto, ¿sí? Del mito, ¿sí? del totemismo, el mito del parricidio, ¿sí? Como elemento central que se plantea para la cuestión de la emergencia o de la presencia o la construcción o la invención de la ley, es que parte pues fundamental de los trabajos de Fraser, de Morgan, de Bachofen, ¿no? Que necesariamente retoma, y a partir de ello él trata de, o mejor dicho, él inventa, ¿sí? Habla de la cuestión de la invención, ¿sí? De esto que llamaríamos la cuestión de el parricidio, ¿sí? Y la cuestión de la prohibición, por ejemplo, del incesto. Sin embargo, ¿sí? También estos mismos datos, aportes de Fraser, Morgan y Bachofen, por ejemplo, son retomados por Engels, ¿sí? Y va a producir y va a desarrollar un libro, ¿sí? Que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Entonces, si planteo esto es porque vamos a encontrar que Engels, ¿sí? Va a plantear esta cuestión del origen. Es decir, y cuando hablamos de la cuestión del origen, como que implica necesariamente la cuestión de que es algo, ¿sí? Que en un momento determinado tiene su inicio, ¿sí? Y por lo tanto podría plantearse la cuestión que puede fecharse,
¿sí? Y puede decidirse en qué momento empezó. Entonces, lo que Engels está tratando de encontrar aquí, en estos mismos textos, digamos, que Freud retoma, es encontrar el origen de la familia, el origen de la propiedad privada y el origen del Estado. Entonces, quizás esto plantearía una concepción diferente con respecto a Freud, ¿sí? De esa misma lectura, digamos, de esos textos, ¿sí? Freud va a plantear no la búsqueda del origen, ¿sí? Creo que me parece que eso es importante, no es la cuestión de la búsqueda del origen, ¿sí? Porque no tiene que ver con algo fáctico, ¿sí? No tiene que ver con la cuestión de algo de hechos, que algo que pueda plantearse, ¿sí? Como que algo que sucedió, o que algo que podamos fechar, sino que va a plantear la cuestión, digamos, de que a partir de ello, ¿sí? Freud va a inventar, ¿sí? Y por lo tanto, quizás la cuestión, digamos, es que si hablamos de la cuestión de una invención, ¿sí? De esto, es porque Freud va a decir, digamos, la práctica misma, la práctica clínica, aquello que pasa, aquello que yo observo en la neurosis, ¿sí? Ya sea la neurosis obsesiva o la neurosis de la fobia, ¿sí? Hay algo que me remite a la cuestión de tener que encontrar una explicación, ¿sí? De qué es lo que estoy observando en esa cuestión de la clínica. Y por ello, ¿sí? Me parece que sí es importante, digamos, la observación que hace ayer Daniel Gerber, ¿no? De ponerle énfasis o ponerle atención a la cuestión del subtítulo que tiene Totem y Tabú. Es decir, algunas concordancias entre la vida anímica de los salvajes y los neuróticos, ¿no? Es decir, y por lo tanto, digamos, ahí es, digamos, como para poder cubrir esa explicación, ¿sí? Dar una explicación, dar cuenta, ¿sí? De aquello que va encontrando, digamos, en esas manifestaciones, ¿sí? De sintomáticas de la neurosis, ¿sí? Es que plantea esto, digamos, bueno, construir, ¿sí? Inventar, mejor dicho, inventar algo que permita explicar, permita comprender aquello que sucede. Entonces, me parece que hablar de invención, ¿sí? Es lo más adecuado. No hablar de la cuestión, o construir la cuestión de Totem y Tabú como una cuestión de un hecho, ¿sí? Que sucedió, ¿sí? Y que sobre eso, digamos, tenemos que buscar, ¿sí? A lo mejor los hechos fácticos, los hechos empíricos, ¿sí? Que den cuenta en la historia si se presentó o no se presentó. Y que en ese sentido me parece que la cuestión de las críticas a la cuestión de Totem y Tabú, ¿sí? Hecho por muchos antropólogos, ¿no? Me parece que implicaría no tomar en cuenta la dimensión, ¿sí? De la cuestión de la invención del mito, ¿sí? Y no tanto la cuestión de querer encontrar, ¿sí? En los datos, ¿sí? O en la historia, ¿sí? Aquellos hechos que justifiquen, ¿sí? Y hagan evidente, ¿sí? Que eso sucedió realmente, ¿sí? Entonces yo creo que la cuestión es esta cuestión de la invención como un elemento importante, ¿no? Para plantear la cuestión de la discusión que podríamos hacer en ese sentido. Ya se fue. Ya se me fue la... Retornará, ¿sí? Va a retornar, ¿sí? No se preocupen. Bueno, ya estamos aquí otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa a la cuestión como un mito? Bueno, y entonces vamos un poco a plantear la cuestión de cómo empezaría un mito. Quizás podríamos pensar en la cuestión de que siempre se remite, ¿sí? A la cuestión de un tiempo completamente sin fecha, sin nada, ¿no? Es decir, podríamos empezar como empieza García Márquez, ¿no? 100 años de soledad, ¿sí? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía, ¿sí? Recordaría el día en que su padre lo llevó a conocer el hielo, ¿no? Es decir, la cuestión, digamos, de que siempre hay
no una referencia a un tiempo determinado, sino como que algo que queda ahí, ¿sí? Volando, ¿no? Algo que no tiene ni un principio ni un fin, ¿no? Sino como que algo que está ahí, y a partir de ahí es que podemos empezar, ¿sí?, a pensar. Entonces, vamos a tomar en cuenta que Freud va a plantear la cuestión, digamos, este mito, ¿no? ¿Sí? Hace mucho tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? En las sociedades humanas, ¿sí?, había una organización que era la horda primordial, ¿sí? Esta cuestión de la horda primordial, bueno, Freud la va a retomar pues de la producción darwiniana, ¿sí? Darwin va a plantear, digamos, que en los inicios de las sociedades humanas la organización prevaleciente era la horda, ¿no? Y por lo tanto, ¿sí?, va a decir que, siguiendo con el mito, ¿sí?, que existía en esa horda primordial un padre, ¿sí?, un padre primordial, ¿sí?, que hacía para sí, o que tenía para sí, todos los derechos, ¿sí?, y por lo tanto, digamos, tenía el privilegio, ¿sí?, de acaparar a todas las mujeres, ¿no? Y que en ese sentido, a partir de ello, ¿sí?, cuando los hijos crecían, los hijos hombres crecían, estos hijos, ¿sí?, eran expulsados, ¿sí?, expulsados de la horda, con el fin de que el padre siguiese manteniendo los privilegios a los cuales tenía derecho. Sin embargo, llegó un día, ¿sí?, en que los hijos expulsados se aliaron entre sí y decidieron matar al padre, ¿sí?, para poder tener acceso, digamos, a aquello, ¿sí?, que se les negaba por parte de este padre primordial. Entonces los hijos se organizaron, ¿sí?, y por lo tanto llevaron a cabo el acto de matar al padre, ¿no? Y este hecho de matar al padre, ¿sí?, implica necesariamente para ellos una cuestión de alegría, ¿no? Y por lo tanto esta cuestión de alegría, ¿sí?, lo van a celebrar con una fiesta, ¿no? Y esta fiesta, digamos, Freud la va a denominar, siguiendo a Stevenson, ¿sí?, la existencia de un banquete totémico. Y este banquete totémico consiste en la cuestión de la devoración del padre, ¿sí? Entonces, digamos, esta cuestión del banquete totémico implica pues una cuestión de devorar al padre, pero también implica la cuestión de una identificación con el padre, ¿sí? Y esta identificación con el padre, entonces, ¿sí?, lo que dice Freud, ¿sí?, siguiendo con este mito, ¿sí?, es que una vez que llevaron a cabo este acto, ¿sí?, los hijos, ¿sí?, empezaron a, ¿sí?, vía esta identificación, a emerger las nociones tiernas. Y por lo tanto, digamos, ¿sí?, cuando una vez, digamos, que llevaron a cabo el acto, ¿sí?, el acto de matar al padre y devorar al padre, ¿sí?, ¿sí?, por efecto de esta emoción, digamos, tiernas, que tienen que ver con la cuestión del sentimiento de culpa, ¿sí?, se impusieron a sí mismos, ¿sí?, una prohibición, ¿sí?, que tiene que ver con los dos principios totémicos, ¿sí?, no matar al tótem y no tener acceso, digamos, a las mujeres, ¿sí?, que pertenecen a ese tótem, ¿sí? Entonces, como que es a partir, digamos, de la muerte del padre, ¿sí?, que se imponen estos mandatos, estos imperativos del tótem. Y por lo tanto, ¿sí?, Freud va a plantear que el hecho de la emergencia del totemismo, ¿sí?, va a marcar necesariamente el establecimiento, ¿sí?, de aquello que va a llamar la ley de exogamia, ¿no?, la exogamia. Es decir, que la cuestión, si se imponen los hermanos, digamos, la prohibición, ¿sí?, de tener acceso a las mujeres del tótem, ¿sí?, que pertenecen al tótem, por lo tanto, digamos, eso únicamente se puede lograr en función de establecer la ley de la exogamia.
Es decir, que no se pueda buscar pareja sexual, ¿sí?, dentro del mismo tótem, sino en aquellos tótems o aquellos clanes en donde, ¿sí?, se pueda, ¿sí?, lograr, digamos, no romper o no violar esta prohibición, ¿sí?, que tiene que ver con la cuestión de la prohibición del incesto. Entonces, pero la cuestión, digamos, como que la prohibición se impone como un efecto retroactivo, ¿sí?, que no es en el momento, sino es después, ¿sí?, de que, podríamos llamar, entra esta cuestión de la conciencia de culpa, ¿sí?, cuando empieza a plantearse sus efectos la cuestión de la ley. Por lo tanto, digamos, vamos a encontrar aquí el hecho, digamos, de que la ley, ¿sí?, únicamente tiene efectos, únicamente tiene sentido, ¿sí?, cuando la ley se viola. Es decir, únicamente una ley tiene efecto, ¿sí?, cuando está en la cuestión de su violación. Es decir, a nadie lo castigan porque esté la ley, únicamente lo castigan y tiene sus efectos la ley cuando alguien viola esa ley, ¿sí? Entonces siempre hay un efecto, es decir, la cuestión de la ley tiene siempre su efecto de una manera retroactiva, ¿sí? Está ahí, pero solamente cuando es violada, en ese momento es que tiene el efecto retroactivo de la cuestión de la ley. Y eso, pues, es algo que va a plantear Freud en la cuestión del totalitarismo, ¿sí? Es decir, la ley únicamente tiene sus efectos, ¿sí?, si es que esta ley es violada, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, en cuanto que los padres, en cuanto que los hijos mataron al padre y además lo devoraron, ¿sí?, en ese sentido, digamos, es que a partir de ahí es que ese hecho, digamos, mítico que plantea Freud adquiere sus características de ley, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, como que la ley de prohibición del incesto para Freud, digamos, se impone y se plantea de manera retroactiva, ¿sí?, después de haber hecho el acto, ¿sí?, de haber, ¿sí?, violado o de haber hecho un acto que se constituye en sí como estructurante de la ley de prohibición. Bien, entonces, más o menos en este sentido es lo que, de manera general, Freud va a plantear con respecto a este mito, ¿no?, que él va desarrollando, ¿sí?, y por lo tanto, digamos, va a encontrar que en las sociedades primitivas, digamos, fundamentalmente siempre solo existe un lazo, ¿sí?, de una manera incondicionada, ¿sí?, y sin excepciones, ¿no? Y por lo tanto va a decir, digamos, que este lazo social, ¿sí?, o este lazo que se presenta en las sociedades primitivas es el de la comunidad del linaje, ¿sí? Es decir, la cuestión, digamos, ¿a dónde pertenezco? ¿Sí? ¿En dónde me afilio? ¿Sí? ¿Con quién me afilio? ¿Sí? Y por lo tanto la cuestión del linaje se define aquí, digamos, Freud lo va a plantear, digamos, en la función del tótem, ¿sí? Entonces, el tótem es la cuestión de la posibilidad de linaje, ¿sí? Y por lo tanto, sí, él va a encontrar, digamos, que el banquete sacrificial fue entonces en su origen una comida festiva entre los parientes del mismo linaje. Es decir, toda esta cuestión de la devoración, el banquete totémico, pues tiene que ver en esta cuestión del linaje, ¿sí? Y porque por otra parte plantea el hecho, ¿sí?, de que la cuestión del sacrificio, digamos, la acción del sacrificio del padre o la muerte del padre, implica necesariamente la acción de que todos tienen que participar. Es decir, la cuestión, digamos, es que todos deben de participar, y todos deben participar con el fin, digamos, de que nadie se salve, ¿no?, de la cuestión de ese pecado, ¿no? Y a partir de ello, pues, entonces, Freud va a plantear, ¿no?, que todo este aspecto, digamos, del aspecto del banquete totémico, ¿sí?, bueno, implica muchas veces una cuestión de un recordatorio con respecto a aquello, ¿sí?, que si toda la acción del sacrificio viene a plantear toda esta cuestión, ese recordatorio con respecto al acto inicial, al acto primordial que dio sentido, pues, a la cuestión del linaje. Bien, entonces, un poco por la cuestión del tiempo, ¿no?
Entonces, digamos, toda esta cuestión del mito, digamos, de la invención del mito de Totem y Tabú, ¿sí? Freud lo va a ligar posteriormente con la cuestión del complejo de Edipo, ¿no? Y entonces, digamos, porque si bien él nunca desarrolló un trabajo que implicara una idea muy clara con respecto al complejo de Edipo, ¿sí? Sin embargo, él va a plantear, por ejemplo, aquí en la cuestión de Totem y Tabú, ¿sí? Es que en el complejo de Edipo, ¿sí? Se conjugan los comienzos de la religión, la etnicidad, la sociedad y el arte, ¿sí? Y hay un aspecto importante que va a plantear, decir, y aquí cuando se analiza a los neuróticos, no hallamos hechos, sino en todo impulsos, nociones de sentimiento que pedían el mal, pero fueron coartados en su ejecución. Entonces dice que en la base de la conciencia de la culpa de los neuróticos no hay más que realidades objetivas psíquicas, no fácticas. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, es que lo que encuentra, digamos, en este plano de los síntomas, ¿sí? de la conciencia de culpa de los neuróticos, es que no va a encontrar cuestiones de hechos, no es tácticas, ¿no? Sino tiene que ver con la cuestión de realidades objetivas psíquicas. ¿Sí? Es en esta dimensión del psiquismo en donde Freud va a encontrar o va a plantear la cuestión, digamos, de cómo se manifiesta este hecho, ¿sí? Que llamamos de aquello que tiene que ver con esas manifestaciones del complejo de Edipo. Por lo tanto, la cuestión, digamos, querer buscar la cuestión de hechos, ¿sí? Fácticos, ¿sí? Y a veces no reactivos. Sin embargo, la cuestión, digamos, fundamentalmente es digamos, la cuestión son los hechos psíquicos, ¿sí? Y creo que eso es un aspecto importante. Bueno, quizás habría una cuestión, digamos, a veces me quería remitir un poco a la cuestión de Kafka, ¿no? Un poco Kafka escribe un texto que se llama Carta al Padre, ¿no? Y en donde él, si bien es una creación, uno no puede saber hasta qué punto realmente la relación con su padre era una relación tan terrible, ¿no? Pero cuando él escribió una cuestión de una carta al padre, que era una idea de qué podría ser esta cuestión, esta idea de la cuestión del padre terrible, a veces que se trabaja en la cuestión de la clínica, ¿no? Voy a leer una partida nada más, creo que si me da tiempo, ¿no? Dice, puedo recordar, después de hacer toda una introducción con respecto a ello, puedo recordar directamente un solo suceso de mis primeros años. Quizá también tú lo recuerdes. Una noche, al mismo tiempo que gimoteaba, yo pedía agua sin cesar. Desde luego, no tanto por sed, sino probablemente un poco por fastidiar y un poco para entretenerme. Como no dio resultado ninguna amenaza violenta, me sacaste de la cama y me llevaste en brazos hasta el balcón y allí me dejaste solo, en camisón, parado ante la puerta cerrada. No quiero decir que esto fuera incorrecto, quizá de otra forma no habría logrado descansar realmente toda la noche, pero con ello quiero caracterizar tus métodos educativos y el efecto que tenían sobre mí. Es indudable que esa vez me torné obediente, pero a costa de algún trauma interno. De acuerdo con mi naturaleza, jamás he podido relacionar en forma correcta lo evidente de aquel absurdo de pedir agua con el hecho extraordinariamente terrible de verme llevado afuera. Años más tarde, aún me perseguía la visión torturadora de ese hombre gigantesco, mi padre, ¿sí? Que en última instancia, casi sin causa, podía venir una noche y transportarme de la cama al balcón. A tal punto era yo una nulidad para él. ¿Sí? Es decir, la cuestión, digamos, ¿sí? Esta visión del padre, ¿no? Que es Totem y Tabú, ¿no? ¿Ok? Gracias. Denominado algunas puntualizaciones sobre el estadio del espejo. Nos lo va a presentar la maestra María Alicia Hernández Lira. Ella también es profesora de la tesis destacada de la carrera de Psicología en el área de Psicología Experimental. Bueno, gracias por la presentación. Gracias por la invitación. Me da gusto estar aquí con ustedes para
compartir algunas ideas que he estado trabajando respecto al Estadio del Espejo. Sin embargo, me preguntaba yo cuando estaba escuchando a mis compañeros hablar de esto de Totalitarismo, o sea, ¿cómo entraría aquí el trabajo del Estadio del Espejo, de Lacan? Sí, y bueno, pues algo que podemos comentar es que existen dos momentos de la individuación del sujeto, que sería la identificación de un yo como emergente en el Estadio del Espejo y su inscripción en la ley bajo la metáfora paterna y por tanto en el registro simbólico. Yo hablaría desde esta cuestión del imaginario, pero otra cosa también que me surgió ahorita es, como dato, es esta cuestión del origen, cuando estaba hablando Emiliano, ¿sí? de que no es un hecho fáctico, ¿sí? sino que hay esa pérdida en el tiempo que no la vamos a encontrar. Y algo que ocurrió con el trabajo de Lacan cuando la presentó en un congreso en Merimbau, él presentó el trabajo y es más, ni siquiera lo pudo concluir, no le permitieron concluir el trabajo. Sí, exacto, ¿no? Retírate. Sí, y se retiró, sí, pero a la hora de publicar el texto, en los escritos se lo pedían que dónde estaba el texto, y resulta que ese texto, el original, nunca se encontró, no lo encontró, lo buscó por todos lados y jamás no encontró ese texto. Sí, entonces, pues con esta cuestión del origen, ¿sí? de esa pérdida, y que además, pues Lacan, por otra parte, nos dice que él nos decía que si él había entrado en esta cuestión del psicoanálisis había sido por medio del Estadio del Espejo, que esa había sido su entrada al psicoanálisis, ¿sí? Entonces eso tendría que ver un poco con esto que estamos tratando ahorita. Y ahora voy a dar inicio. Lacan nos habla de un cuerpo fragmentado, despedazado, en el contexto del Estadio del Espejo, el cual se presenta en el momento en que el niño descubre la forma total de su cuerpo en su imagen reflejada en el espejo. Imagen especular que se forma de la ficción de una unidad a la cual se identifica. Y que hasta el momento el niño no presenta corporalmente, pues biológicamente se encuentra desarticulado y sin dominio sobre ese cuerpo, del cual se apropia y unifica antes de que biológicamente pueda controlar. A este respecto, Lacan nos lo denomina de esta manera. Dice, el Estadio del Espejo es un drama cuyo empuje interno se precipita de la insuficiencia a la anticipación, y que para el sujeto, presa de la ilusión, de la identificación espacial, maquina las fantasías que se sucederán desde una imagen fragmentada del cuerpo hasta una forma que llamaremos ortopédica de su totalidad. También yo creo que esto tiene que ver un poco con lo que estaba comentando Maribel Lizalde, con esta cuestión de los niños, con esta cuestión del cuerpo, con esta cuestión de la imagen, ¿sí? Con esta cuestión del otro, ¿sí? de cómo es visto, cómo es colocado. Entonces creo que también por ahí quedaría un poco. A partir de lo anterior nos surgen las siguientes preguntas. ¿Qué tan piedra angular es en este contexto del Estadio del Espejo que atraviesa el seminario de Lacan y que no abandonará a lo largo de su producción teórica? Sabemos que de hecho podemos localizar a lo largo de diferentes momentos cómo es que hace mención de este concepto, y además consideramos que no le hace modificaciones trascendentales, sino únicamente precisiones. Lo anterior lo podemos confirmar en lo que apunta en el seminario del 11 de marzo de 1975, en el seminario de Real Simbólico Imaginario, en donde Lacan reafirma: el Estadio del Espejo consiste en la unidad captada, en la unión, en el dominio asumido del propio cuerpo, por el hecho de la imagen, de que ese cuerpo, de prematuro, de incoordinado hasta entonces, parece reunido, parece hacerse de él un cuerpo, a saber que a él lo domina, lo que no sucede en el mismo grado en los animales que nacen maduros. No hay esta alegría del Estadio del Espejo, lo que ha llamado júbilo. Dentro del contenido del Estadio del Espejo, la idea de fragmentación del cuerpo, que tendría que ver también con esta cuestión de la discapacidad, ¿sí? Cómo es observado, cómo es asumido ese cuerpo,
dice, la cual es indisociable del momento en que se presenta la unificación corporal del cuerpo propio del niño en su imagen que refleja el espejo. Particularmente nos interesa esta imagen del cuerpo fragmentado, pues se relaciona con la clínica de la psicosis. Así nos preguntamos, ¿cuál es la importancia de este estadio del espejo dentro del advenimiento de la psicosis? ¿O podemos decir que es una cuestión secundaria? Consideramos importante esto de la fragmentación de la imagen, pues Lacan nos menciona en los escritos que una vez que se perturba algo importante en análisis, el paciente va a presentar una serie de sueños en donde éste se ve con signos de cuerpo despedazado, cuestión significativa para Lacan, ya que en varios de sus textos menciona la pintura del Bosco, en donde desde un contexto religioso la obra de este artista contiene cuerpos despedazados en sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que se trastoca en el paciente para que se presente este tipo de sueños? Respecto a esto, no olvidemos que asimismo menciona Lacan en el texto sobre la familia que esta cuestión de cuerpo despedazado pertenece al asimago del sujeto y que éstas conciernen al campo del inconsciente. Así también debemos enfatizar que no será posible el logro de una totalidad de la imagen, una completud, ya que siempre se presentará un resquicio en la imagen totalitaria del cuerpo en donde puede surgir ese despedazamiento, esa fragmentación de la imagen de este cuerpo. No olvidemos que esta cuestión de fragilidad en la imagen corporal la encontramos en los espasmos de la histérica y en los síntomas de escisión esquizoide que menciona Lacan y que siguen presentándose en la clínica actual. Sin embargo, no únicamente se ha abordado en el campo de la clínica la cuestión de la imagen implicada en el estadio del espejo, sino que hay otros lugares en donde esta ha sido abordada. Uno de estos es el sujeto moderno y su imagen. En la actualidad se tienen algunas posiciones que consideran que tanto el estadio del espejo como sus variantes se encuentran en estado de caducidad, pero no toman en cuenta que este sigue tan vigente como las afecciones que se presentan en los pacientes en análisis y que tienen relación con el ámbito de lo imaginario. A este respecto, Alberto Esdadoña anota lo siguiente: siguiendo la llamada clínica del significante, la caducidad atribuida al espejo sería una forma de estilo singular, una forclusión que produciría su retorno en el real. Verbigracia, obtendríamos una alucinación, formación que muestra su cuño imaginario. Luego así, la labor que los psicoanalistas realizan en la actualidad y que remite a las variantes del estadio del espejo no pueden estar no vigentes, ya que son localizadas particularmente en el análisis de niños. Alba Flesler, psicoanalista que ha trabajado con niños, anota que las diversas intervenciones del analista serán teniendo en cuenta que se debe de hacer mención del momento del sujeto, en qué momento se encuentra esta cuestión del espejo para así poder hacer intervención. Pero entonces, ¿qué podemos decir en la actualidad del estadio del espejo en la clínica psicoanalítica con niños? ¿Cómo se aborda y qué papel juega en ella? Es necesario, particularmente cuando el niño presenta en primer plano los síntomas corporales, tales como perturbaciones intestinales, crisis pseudoepilépticas, espasmos de sollozos, entre otros, tendríamos que interrogarnos la manera en que el pequeño construye su imagen de cuerpo. ¿Cómo es que llega a ser lo suyo, a disfrutarlo, a quererlo? A esto nos dice Cordy, tenemos que es un hecho importante que debemos considerar que el niño descubre su imagen en el espejo entre los 8 y 18 meses, imagen que lo unifica a la vez que lo aliena y que lo determina en relación a este momento princeps de reflejo de su cuerpo, del orgánico como del modelo posterior a toda aprehensión de la realidad. Esta primera captación mediante la imagen
es el modelo sobre el que todo ser va a construir su yo, que era lo que comentaba como uno de los dos momentos. Esta primera captación. Desde entonces se ve desde el lugar en que el otro lo ve. Por tanto, esta cuestión del estadio del espejo y sus vicisitudes las podemos localizar en el análisis de niños y cómo a través de la cura el niño podrá verbalizar o en imágenes, en pinturas, esas angustias arcaicas que se pueden expresar bajo forma de fantasmas, como decíamos, ya en dibujos, ya puesta en palabras. Esto nos conduce a lo que apunta Lacan respecto al cuerpo fragmentado, a la imago de esto, que sería presentado como imágenes de castración, de violación, de mutilación, de desmembramiento, de dislocación, de destripamiento, de devoración, de reventamiento del cuerpo. En una palabra, las imagos que personalmente he agrupado bajo la rúbrica que bien parece ser estructural de las imagos del cuerpo fragmentado. Imágenes que podemos localizar, como ya vimos en el análisis de niños, expresadas en sus dibujos y en el análisis de adultos, localizadas en sus sueños, pero aún más marcado en pacientes con estructura psicótica. Bueno, esto es algo de lo que he estado trabajando respecto a esta cuestión del estadio del espejo. Sería todo. Gracias. Vamos ahora a dar paso al último trabajo de esta mesa, que es Erótica y subjetividad en Kierkegaard. Nos lo va a presentar, este trabajo nos lo va a presentar el maestro Fernando Herrera, que también pertenece al proyecto multidisciplinario de investigación, es profesor de la carrera de Psicología en el área de Metodología. Buenas tardes a todos. Como ya les decía Pepe, el trabajo se titula Erótica y subjetividad en Kierkegaard y comienza de este modo. Celebramos en estas jornadas, 100 años de Totem y Tabú, y parece que en su desplegarse ese intervalo resulta mucho tiempo en un sentido y en otro quizás pueda significar apenas un suspiro, con lo que ello significa para la nostalgia. Los grandes cambios que observamos en lo económico, político y tecnológico pueden constituir un tipo de inventario, pero aquí nos interesa un asunto sin duda no menos trascendente y con una historicidad peculiar: la temporalidad de la sexualidad. Voy a tener que quitar el micrófono porque creo que ahora traigo una carga distinta. Estoy haciendo corto. Sí. Bueno, entonces decíamos, los grandes cambios que observamos en lo económico, político y tecnológico pueden constituir un tipo de inventario, pero aquí nos interesa un asunto sin duda no menos trascendente y con una historicidad peculiar: la temporalidad de la sexualidad. El texto freudiano Totem y Tabú parece ubicarse en un punto de inflexión, el declive de una erótica fundada en el cristianismo y la apertura de una nueva erótica a la que, a decir de Alush, 2001, el psicoanálisis contribuye en buena medida, no sin que él mismo oscile entre esa sexualidad cuyo ordenador lógico es el padre omnipotente como disfraz del amo, y esa otra que bajo un desplazamiento silencioso se va situando ante la mirada a veces sorprendida de historiadores, analistas y filósofos, quienes subrayan un adelgazamiento de las responsabilidades asumidas en lo amoroso, por ejemplo Bauman, 2008, el despliegue vertiginoso del goce, Boletín 2004, la borradura del padre, Laurens 2008, o el cuestionamiento de la partición de los sexos desde una lógica binaria, Bersani en 1999, que debate el estatuto mismo de la perversión. Parece que el declinar de la erótica del cristianismo y su abandono indoloro no nos lleva a santiguarnos, sino a preguntarnos por el significado mismo de una erótica. ¿En qué se funda? ¿Cuál es su relación con el poder? ¿Qué espacios garantiza para la subjetivación del sujeto? Kierkegaard parece llevarnos por una vía escrupulosa a entender las implicaciones que la metáfora del padre omnipotente
acarrea como consecuencias para nuestro modo de subjetivación por mediación de una praxis amorosa, es decir, el pasaje de un goce que se relaciona a la desesperación, a la angustia, al temor y temblor, con la institución de un deseo que sostiene la espiritualidad del sujeto, ruta que parece subvertirse en la erótica contemporánea, que no cesa de insinuar el camino inverso, es decir, del deseo al goce. Eso que Kierkegaard debate como punto esencial en la institución del sujeto, en tanto que un yo, a saber, la espiritualidad, implica un debatirse como fenómeno privado, como relación de sí consigo mismo, como figuras alternas en el discurrir del goce y el deseo. ¿Y esto importa al psicoanálisis? Para mí la respuesta sería afirmativa si aceptamos junto con Foucault y Alush que el psicoanálisis guarda un interesante estatuto de práctica espiritual. Es cierto que decir espíritu a estas alturas del escepticismo experimental, sin aludir a Lisa, por ejemplo, del escepticismo experimental, ¿no es cierto? Y del genoma humano puede resultar una tentativa equivalente a resignarse, pero por poco espíritu que nos hayan concedido, podemos percibir que en Kierkegaard reflexionar la interioridad y modo de subjetivación no deja de situar nuestra relación al nihilismo y por tanto el actual culto a esos nuevos absolutos, el gen y la molécula. Por tanto supone interrogarnos por el lugar mismo del sujeto, ese que más allá de la pura organización molecular, proteica o genómica, dice sí y dice no, y con ello traza un destino, como apertura al azar y lo paradójico del vivir. Desde ese lugar la pregunta esencial es acerca de las posibilidades de una erótica como escenario de la institución del sujeto, en la medida en que, de acuerdo con Kierkegaard, el eros está llamado a cumplir una función instrumental. Interroga al sujeto acerca de su relación consigo mismo y desde ahí, con todo otro. Veamos cómo lo expresa Kierkegaard. Cito: lo mismo que con lo eterno acontece con el amor. El amor es lo que hace y hace lo que es. En el mismísimo momento que el amor sale de sí mismo, dirección centrífuga, está siendo en sí mismo, dirección centrípeta. Y en el mismo momento que es sí mismo, está saliendo de sí mismo, volcándose fuera, de tal suerte que esta salida y este retorno y esta salida, sean simultáneamente una y la misma cosa. Termina la cita. Trataremos entonces de responder a dos cuestiones esenciales en este trabajo. De una parte, la condición a la que el sujeto accede mediante esta inquietud de sí, y de otra parte, las condiciones de posibilidad de una erótica y su estatuto. Quizás por nuestra premura de tiempo, lo digo por Pepe ahora, resulte un tanto esquemático, pero será importante hacernos una idea, la más precisa posible, para entender las implicaciones de la obra de Kierkegaard en su conjunto y, por tanto, invitar a su lectura. El modo de subjetivación en Kierkegaard sería nuestro asunto en este punto, ¿no? Entonces, avancemos hacia ello. La subjetividad en Kierkegaard se refiere a un cierto grado de reflexión que el sujeto alcanza bajo ciertas condiciones de vida, en torno al estado que guarda su yo. Se trata de un modo de expresión de la espiritualidad, siempre bajo un contexto paradójico. Así, por ejemplo, la desesperación aparece como un rasgo de esta espiritualidad, donde el sujeto, no queriendo ser él mismo y habiéndose acercado a distintas formas posibles de yoes a modo de búsqueda, no cesa de ocuparse de sí, donde tal negación implica entonces positividad, a modo de apertura a otra condición que puede asumir como meta la salvación. De ese modo, en Kierkegaard, el espíritu supone a la instancia del yo como forma de lo eterno en el hombre, pero sujeto a la temporalidad. La desesperación aparece como inquietud de sí, donde su particularidad radica en que se presenta como susceptible de ser percibida por el sujeto o también desapercibido. La desesperación compromete en una dialéctica al yo, quien la asume o la niega, trabaja en su resolución o pasivamente la deja pasar. Dialéctica entonces entre realidad, posibilidad, finitud, infinitud
libertad, necesidad. La desesperación revela en todo momento un cierto grado o forma de interioridad del sujeto que relaciona sentimiento, conocimiento y querer. En síntesis, A. Podemos apreciar una implicación profunda entre la posición del sujeto y el carácter instrumental de la desesperación. B. La desesperación hace posible un modo de estar en el mundo. C. Permite una dialéctica, por ejemplo, agradable y desagradable, para la inscripción del deseo. D. Impone un límite al lenguaje desde donde el yo se expresa a través de conceptos: felicidad, fatalidad, infortunio. E. Conforma una estructura del yo en su relación a la temporalidad, eternidad y grado de conciencia de sí que un sujeto alcance. F. Por tanto, caracteriza al sujeto reflexivo y reflexivo en la relación que el yo guarda consigo mismo y con el afuera. G. Aporta una tipología del sujeto: hombre espontáneo, pasivo, hombre de lo inmediato. Por su parte, la meta que supone la relación a la desesperación como posibilidad, es decir, la salvación, resulta la forma más acabada en que se expresa esa inquietud de sí, que, como muestra Foucault, 1984, es algo que tempranamente ocupa a los griegos, particularmente del periodo helenístico, siglos II al IV, y que más tarde recuperará el cristianismo acercándolo a lo teológico. La pregunta que aquí se abre es: ¿a qué obedece que esta forma de inquietud de sí sea inscrita por Kierkegaard en el centro mismo del siglo XIX? Inscripción que sitúa la práctica espiritual como tentativa de salvación desde una lógica de la fe, poder resolver lo contradictorio en la medida en que Dios aparece como posibilidad pura o absoluto posible, de modo que el creyente retiene lo eterno por mediación de lo posible. Subrayo estas categorías, no que van a ser fundamentales: lo posible, lo eterno, pero por esta cuestión la relación se vuelve compleja para el sujeto. De la erótica en Kierkegaard. La determinación de una erótica resulta entonces un problema esencial para el psicoanálisis, como veníamos argumentando. Lacan, en su seminario 10, La angustia, nos advierte, cito a Lacan: no he tomado la vía dogmática de hacer preceder de una teoría general de los afectos lo que voy a decirles de la angustia. ¿Por qué? Porque aquí no somos psicólogos, somos psicoanalistas. Yo no les desarrollo una psicología, un discurso sobre esa realidad irreal que se llama psique, sino sobre una praxis que merece un nombre: erotología. Se trata del deseo y el afecto por el que nos vemos llevados, quizás, a hacer surgir todo lo que este discurso comporta a título de consecuencia, no general, sino universal, sobre la teoría de los afectos. Es la angustia. Es página 23 del seminario 10. Termina así. Y nosotros tenemos que introducir también una precisión, pues la determinación de la erótica que vamos a delinear no supone la delimitación de toda erótica, sino aquella que emprende Kierkegaard con relación a la fe. Desde esta perspectiva podemos ya situar los siguientes criterios para su formalización, según el modo en que Kierkegaard la despliega en varios momentos de su obra. 1. La erótica está lejos de una pretensión de erigirse en ética, pero se sitúa en el ámbito práctico. Supone, por tanto, una praxis y una serie de criterios para la actuación del sujeto. 2. La erótica supone un orden del discurso, escritura, persuasión, en su vínculo al objeto del discurso, el eros, implicando, por tanto, una síntesis metadiscursiva. 3. El carácter de la erótica en Kierkegaard resulta de signo negativo: muerte, desdicha, pena, dándole un tono melancólico a la posición reflexiva del sujeto, pero comporta además una positividad en virtud de que la tarea que con ello se emprende resulte edificante para el propio sujeto. 4. Aporta una tipología de lo amoroso: amor psíquico, que es de carácter anímico espiritual; amor espiritual, que es ambiguo y acotado por el bien y el mal; erotismo pagano, amor cristiano. 5. Precisa una serie de figuras de la masculinidad y define la posición de la mujer como un enigma.
6. Establece una proximidad y una distancia entre la inclinación amorosa y la decisión ética. 7. Sitúa modos de elección de objeto y la relación amor-idealidad. 8. Establece una distinción entre espontaneidad y espiritualidad, la primera como grado cero de lo amoroso, la segunda como una construcción del sujeto en su relación de sí consigo mismo. 9. El amor espiritual, por su parte, supone la tendencia a absolutizarse en la medida en que procede sin una predilección o inclinación particular. Esto tiene que ver con amarse a sí mismo, ¿no? Ámalo, bueno, la premisa es ama al otro como te amas a sí mismo, ¿no? Que plantea una doble problemática: te amas a ti, y entonces en relación a este amor hacia ti mismo, ¿qué piensas del otro, no? ¿Cómo te relacionas al otro? Bueno, 10. La erótica supone un proceso de individuación, la del sujeto, en una posición paradójica, siempre tensional. 11. Existe una tensión dialéctica entre la sexualidad y la pecaminosidad, deseo por oposición al goce, donde el espíritu cumple una función paradójica, relaciona ambigüedad y angustia. 12. Determina aspectos del eros a modo de una estética de las pasiones, dolor, engaño, imposibilidad de realización. La verdad del erotismo implica la imagen de un secreto mortuorio, donde la estética de las pasiones declina en una poética patológica. 13. Desde ese lugar la esfera estética delimita lo interesante, bello, mientras que la esfera religiosa lo edificante y la fe. 14. La erótica y la reflexión del eros convoca una tensión entre la interioridad, subjetivación, y la exterioridad, lo mundano. 15. Determina la actuación del amante, desinteresado, frente al amado, prójimo, interesado en nosotros. 16. Entre esa estética, inclinación e interés y el espíritu no hay conciliación, sino posibilidad y arbitrariedad ontológica, pues el espíritu se funda en su relación a la instancia de la ley y adopta un imperativo. A guisa de conclusión, independientemente de la serie de valoraciones y usos que la obra de Kierkegaard puede haber despertado, siendo que la de mayor difusión alcanzó fue la de los existencialistas, al grado que incluso Lacan solía colocarlo en el mismo saco, ¿no? Cito a Lacan: todos saben que la proyección del yo es una introducción a la angustia. En una introducción a la angustia es de hace tiempo la ambición de una filosofía llamada existencialista. No faltan referencias desde Kierkegaard hasta Gabriel Marcel, Christophe Verdanier y algunos otros, en el seminario, página 15. Y de la tentativa de Lukács de señalar la propuesta de Kierkegaard como una forma de irracionalidad en su conocida obra El asalto a la razón. Y podemos decir independientemente de, pues Kierkegaard no se agota en esos usos, ni se sintetiza en esas críticas históricamente determinadas. Podemos encontrar una serie de temas poco abordados y que permiten apreciar la rigurosidad del pensamiento kierkegaardiano, a saber, la lógica paradójica como forma de dialéctica anti-hegeliana, el yo como síntesis finito-infinito, realidad-potencialidad, y por tanto la instancia de lo eterno en el devenir del yo, el papel del otro en la construcción del eros propio, el instante como condición de la subjetividad entendida como espiritualidad en la confrontación temporalidad-eternidad, por mencionar solo algunos. Aquí nos interesa considerar la erótica kierkegaardiana como condición de posibilidad de la subjetividad misma, pues la institución del yo ocurre dentro de una praxis amorosa bajo criterios, es decir, a la subjetividad o espiritualidad se accede a través de una decisión que supone un riesgo, decisión esencial que hace significativo el instante en la confrontación tiempo-eternidad. Se trata de un compromiso e implicación del sujeto que solo encuentra su ocasión en la medida en que algo lo impele a optar, a preferir, siendo una condición paradójica que le otorga espiritualidad. El espíritu es paradójico, pues se ve confrontado entre lo uno y lo otro. Y desde la determinación de una erótica es posible plantear problemas de interés para nuestra condición actual. Por ejemplo, si asumimos la práctica espiritual como un modo de subjetivación desde el eros,
y que ésta supone una posición reflexiva del sujeto como acto interior y en soledad, cabría preguntarnos cuál es el valor actual de la soledad en un mundo estructurado como retícula social, donde tal soledad, interioridad, como espacio de la subjetividad, implica desde la perspectiva de Kierkegaard la relación absoluta del individuo con lo absoluto. La cuestión, como se alcanza a percibir, no resulta del todo sencilla, pues como ya advertíamos, implica saber además qué es lo que el hombre ha elevado a la dignidad, qué es lo que el hombre eleva actualmente a la dignidad de absoluto. Bueno, gracias. Muy bien.